Nos hemos quedado muchos minutos en el artículo 261. Me gustaría que ustedes y yo en México nos demos cuenta de la importancia del artículo 261 y quizá por qué yo escribí contra la escuela de Girona por haberse mofado del artículo 261 y en concreto del concepto de dato de prueba. A mí me parece que podemos criticar lo que nos dé la gana. Si tenemos conocimiento, mejor. Pero si ignoramos, no conviene hacer una contradicción, cuestionar cuando no sabemos. Y me parece que la escuela de Girona no sabía. Y digo la escuela de Girona en general, podría decir personas concretas. Pero, eh, ¿por qué es importante el 261? Por muchas cosas. Pero yo quería dedicarme ahorita a un concepto que utilicé y no desarrollé. ¿En qué momento hay que estar en los laboratorios? ¿Y en qué momento no? ¿En qué momento conviene el desahogo técnico y en qué momento conviene esperar el desahogo jurisdiccional? ¿En qué momento la audiencia del lugar de los hechos, la audiencia en el laboratorio y la audiencia en la sala de juicios adquieren más o menos importancia? Son tres temas que me gustaría que ustedes no dejen de ponerle cabeza, porque a mí lo que más me preocupa, tenemos lo que se llaman los actos definitivos e irreproducibles del artículo 274, 275, 304, 305, a los que nos dedicaremos por mucho tiempo después, y que ahí, lógicamente, tenemos que ver cuándo el acto es definitivo y cuándo es irreproducible y por qué es definitivo e irreproducible. Pero lo que quería decirles es que para mí la autopsia es un acto definitivo e irreproducible. Porque una vez que el médico forense actúa sobre la autopsia, sobre el cadáver, se le da a los familiares para que lo entierren. Y ya ese cadáver no será el que estaba en la morgue. Pero lo que más me interesa no es tanto el cadáver, sino los hallazgos. Hay muchos errores hoy en la autopsia, entre ellas que el médico forense no va al lugar. Segunda, no embolsa. Tercera, no abre. Cuarta, no lava, sino que procede en el cuerpo, sin darse cuenta de que al abrir la bolsa, y la razón de la bolsa es para ver cabellos, vellos, hilos, semen, sangre, miles de indicios importantísimos que puedan tener relación con personas relacionadas, perdón, con ese cadáver. Por eso es muy importante. Y para mí los hallazgos, por lo menos en mi experiencia, los hallazgos son fundamentales. Los hallazgos de huellas en el objeto o instrumento. Los hallazgos en la víctima, en el cadáver. Los hallazgos es muy importante los hallazgos porque van a señalar al imputado, a la víctima o a terceras personas. Eso es muy importante. Y cuando a mí me dice, pongo un ejemplo ahorita que lo estoy inventando, que el imputado dice, perdón, el muchacho mató y salió corriendo y cuando pasó la palmilla me dejó la pistola en la mano y por eso tiene mis huellas. Importante, tiene mis huellas, pero yo nunca disparé esa arma ni tampoco maté. Pensemos el ejemplo supuesto y no hicimos una buena investigación entre las huellas del imputado y las huellas del testigo presencial, que tal vez lo tenemos detenido como si fuera el autor del hecho. Hay un desahogo técnico. Los peritos están haciendo un desahogo técnico. Los peritos están dando una respuesta técnica de las huellas, de los cabellos, de los vellos, de la pintura, del cadáver, de la herida, de la lesión. Están dando un desarrollo técnico, una respuesta técnica. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es,
¿En qué momento la respuesta técnica es mucho más importante que la respuesta jurisdiccional, la que vamos a obtener tiempo después en el juicio oral? Podríamos decir muchas cosas. En adulto yo diría, si yo quiero irme a juicio, si yo quiero irme a juicio, perdón, si yo quiero irme a un procedimiento abreviado y no quiero irme a juicio, a mí me encantará estar en el lugar de los hechos para ver, o en el laboratorio para corroborar, y por tanto no quiero contradecir absolutamente nada y voy a negociar con mi cliente, tener una sentencia cuanto antes negociando la pena con el fiscal. Es la estrategia de la audiencia del lugar de los hechos, la estrategia de litigio en la audiencia preliminar, la estrategia de litigio en la audiencia de juicio, la estrategia de litigio en la etapa de alzada o apelación, la estrategia de litigio en la ejecución de la pena. El proceso acusatorio es un proceso tremendamente estratégico y es un proceso de tremenda negociación. Y por eso un defensor tiene que saber en qué momento asume su estrategia. Y eso es fundamental. Por eso, aclaro, hay un desahogo técnico en el laboratorio y hay un desahogo técnico, perdón, jurisdiccional en la audiencia de juicio. Vean que estoy tratando de hacerles llegar a detalles que me gusta que pensemos. A veces leemos el artículo, leemos el código, la ley, sin entrar en la fuerza probatoria y en la fuerza normativa y procesal de estas ideas. Quizás me he quedado en los últimos 10 videos en mucho detalle pequeño, pero no ignoro que quiero entrar al tema de la prueba y quiero entrar al tema de la prueba en adolescentes para poder decir al final si condenamos a un adolescente, a una adolescente, que hemos actuado en conciencia. Muchas gracias.